La forma en que nos comportamos en nuestras vidas íntimas tiene un impacto directo en nuestra relación con Dios. En el cristianismo, la vida espiritual y los comportamientos diarios están profundamente interconectados. Cuando seguimos las enseñanzas de Cristo, buscamos vivir de una manera que honre a Dios en todas las áreas de nuestra vida, incluida nuestra vida sexual. El comportamiento íntimo que no está alineado con los principios cristianos puede afectar nuestra paz interior y dificultar nuestra conexión con Dios, ya que nos aleja de los valores que Él nos enseña. La castidad y la pureza son principios importantes en el cristianismo, ya que ayudan a mantener un corazón y una mente limpios. Al abstenernos de comportamientos sexuales que no respetan las enseñanzas bíblicas, preservamos nuestra santidad delante de Dios. La Biblia nos enseña que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y es nuestra responsabilidad cuidarlo de manera que glorifique a Dios. Mantenerse fiel a los principios cristianos de castidad no solo ayuda a proteger nuestra vida espiritual, sino que también promueve un bienestar emocional y físico, ya que nos enseña a vivir de manera plena y alineada con la voluntad divina. La castidad no es una restricción, sino un camino hacia la libertad y la verdadera alegría en Cristo. La Biblia enseña que la pureza es un valor importante para la vida cristiana, y esto incluye la forma en que nos comportamos en la cama. Comportamientos que involucran fornicación, adulterio o cualquier forma de inmoralidad sexual son vistos como actitudes que comprometen nuestra relación con Dios. Cuando irrespetamos los principios de pureza y fidelidad establecidos en las Escrituras, podemos sentirnos distantes de Dios, ya que estamos actuando de manera contraria a lo que Él nos instruye. La pureza espiritual es esencial para mantener una vida cristiana saludable y para poder experimentar la plenitud del amor de Dios. Pero ¿cómo las prácticas inadecuadas pueden afectar la mente y el corazón? Las actitudes íntimas que se alejan de las enseñanzas cristianas pueden tener un impacto significativo en la mente y el corazón. Cuando las personas se involucran en comportamientos que no están alineados con sus principios de fe, esto puede generar un vacío profundo y una sensación de desconexión con sus propios valores y creencias. Esta desconexión puede crear un estado de confusión interna, donde se pierde la claridad sobre lo que es correcto o incorrecto, y la paz interior, que es esencial para el bienestar emocional, se va. Como resultado, la persona puede tener dificultad para lidiar con sus emociones de manera saludable y equilibrada, experimentando sentimientos de culpa, inseguridad e incluso ansiedad. La búsqueda de placer momentáneo puede terminar dejando un vacío aún mayor, y la desconformidad con los propios valores puede llevar a una lucha constante por la reconciliación interna. Muchas personas sienten culpa y vergüenza respecto a sus comportamientos íntimos. Cuando las personas sienten culpa o vergüenza por sus actitudes en el ámbito íntimo, estos sentimientos pueden afectar profundamente la mente y el corazón. La culpa, por ejemplo, puede hacer que alguien dude de sí mismo, llevando a un sentimiento de indignidad, como si no mereciera el amor y el perdón de Dios. Este peso emocional puede dificultar encontrar paz y confianza, creando una sensación de desconexión espiritual. La vergüenza, por su parte, puede convertirse en un bloqueo emocional. Impide que la persona se abra al crecimiento interior y a la sensación de cercanía con Dios, lo que a menudo resulta en un alejamiento de la espiritualidad. Este bloqueo puede generar una ansiedad constante y un miedo al juicio, dificultando el proceso de sanación y autocomprensión. Esos sentimientos negativos
que comienzan en la intimidad, se expanden a otras áreas de la vida, afectando la paz interior. El estrés emocional tiende a acumularse, creando un ciclo difícil de romper. La persona se ve atrapada en pensamientos y sentimientos que alimentan su inseguridad, haciendo que el camino hacia el autoconocimiento y el bienestar emocional sea aún más desafiante. Entonces, ¿cuál es el papel de la santidad en la salud emocional y mental? Vivir de acuerdo con los principios de la santidad puede tener un impacto muy positivo en nuestra salud emocional y mental. Cuando buscamos preservar la pureza y actuar con respeto a las enseñanzas cristianas, sentimos una mayor sensación de paz y equilibrio en nuestras vidas. La santidad nos ayuda a crear una base sólida que da estabilidad a nuestra mente y corazón. Esto nos permite sentirnos más tranquilos y seguros, incluso cuando enfrentamos dificultades. Esta paz interior trae beneficios directos para nuestra salud emocional, haciéndonos más fuertes para lidiar con los desafíos del día a día. Además, ayuda a mantener nuestra mente saludable, ya que enfrentamos las adversidades de una manera más serena y con mayor claridad. Al vivir de acuerdo con estos principios, desarrollamos una mayor capacidad para mantener la calma y el equilibrio, lo que se refleja en una vida mental más saludable y llena de armonía. Entendiendo el propósito de la sexualidad cristiana. La visión cristiana sobre la sexualidad es clara. Fue creada por Dios como algo bueno y precioso, para ser disfrutado dentro de los límites del matrimonio. La Biblia enseña que la intimidad sexual entre un hombre y una mujer es una expresión de amor, unión y compromiso, reflejando la relación entre Cristo y la Iglesia. El matrimonio es el contexto adecuado donde esta intimidad debe celebrarse, ya que es un espacio de respeto, cuidado y entrega mutua. Dentro de este vínculo, la sexualidad no es solo un placer físico, sino también espiritual y emocional, uniendo a los cónyuges de una manera profunda. Además, la visión cristiana nos enseña que el cuerpo es un templo del Espíritu Santo. Esto significa que debemos cuidarlo con respeto, no solo en relación a lo que comemos o cómo nos ejercitamos, sino también en nuestra vida sexual. El cuerpo no es algo separado de nuestra vida espiritual, sino una parte de lo que somos. Por eso, honrarlo implica vivir de acuerdo con los principios de pureza, fidelidad y respeto, entendiendo que la manera en que nos relacionamos con nuestro cuerpo refleja nuestro respeto por Dios. Practicar la pureza, tanto antes como dentro del matrimonio, es una manera de fortalecer nuestra relación con Dios. Cuando seguimos las enseñanzas de Cristo, podemos experimentar una vida más plena y saludable. La pureza nos ayuda a vivir de acuerdo con el propósito divino para nuestras vidas y evita los daños emocionales, físicos y espirituales que pueden surgir cuando ignoramos estos principios. Vivir de manera pura no significa solo abstenerse de comportamientos dañinos, sino también buscar una vida de integridad, donde el corazón y la mente estén alineados con los valores del reino de Dios. Esto fortalece nuestro caminar espiritual y nos acerca más a Cristo, garantizando una vida cristiana más satisfactoria y bendecida. ¿Cuáles son los peligros de alejarse de los principios cristianos? La vida cristiana se basa en principios que nos guían hacia una vida de pureza, respeto y santidad, especialmente en lo que se refiere a la intimidad. Cuando nos alejamos de estas enseñanzas, podemos enfrentar consecuencias graves, tanto en nuestra vida espiritual como en nuestras relaciones. Ignorar los principios de pureza y desobedecer las enseñanzas bíblicas sobre el comportamiento íntimo puede abrir puertas a muchos problemas, como conflictos internos,
sentimientos de culpa y distanciamiento de Dios. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de ignorar los principios de pureza en la vida cristiana? Cuando nos alejamos de los principios de pureza enseñados en la Biblia, podemos comenzar a experimentar un vacío espiritual. La intimidad física, cuando se vive de manera incorrecta, puede convertirse en un obstáculo en nuestra relación con Dios. La Biblia nos enseña que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Primera carta a los Corintios 6:19. Y que debemos tratar nuestra vida íntima con respeto y honor. Cuando desconsideramos esto, nos alejamos de la verdadera paz que viene de vivir en obediencia a la voluntad de Dios. Las consecuencias pueden incluir una vida llena de arrepentimientos, frustraciones e incluso una desconexión emocional con el prójimo y con Dios. Mire algunos ejemplos de cómo la desobediencia puede afectar la vida espiritual y las relaciones. Existen muchos ejemplos de personas que han enfrentado dificultades por desobedecer los principios cristianos sobre el comportamiento íntimo. Casos de matrimonios que se debilitaron debido a la falta de respeto y compromiso en las relaciones, o de jóvenes que, al ceder a las presiones sociales e íntimas, se sintieron perdidos y distantes de Dios. Estos ejemplos no son solo historias de otros, sino situaciones que todos nosotros hemos enfrentado o presenciado. A menudo, el distanciamiento de Dios y la desobediencia a los principios cristianos resultan en tristeza, soledad e incluso crisis espiritual. Entonces, ¿cuál es la importancia de evitar comportamientos que nos alejan de Dios? La resistencia a las tentaciones y la elección del camino de la pureza son esenciales para mantener nuestra fe intacta. Cuando tomamos decisiones que agradan a Dios, incluso en momentos difíciles, mantenemos nuestra conexión con Él fuerte. El principio de la pureza no es solo evitar el pecado, sino también honrar el cuerpo y el espíritu como un regalo de Dios. Evitar comportamientos que nos alejan de Dios es una forma de proteger nuestra vida espiritual, preservar nuestras relaciones saludables y garantizar que estamos recorriendo el camino de la verdadera paz y felicidad. La fe y la pureza nos ayudan a vivir en armonía con los demás y con la voluntad divina, permitiéndonos experimentar lo mejor que Dios tiene para nosotros. Vea algunas estrategias para mantener la pureza y la santidad en la vida personal. Primero, ¿cómo combatir la tentación y los deseos impuros? Todos enfrentamos momentos de tentación y es natural tener deseos que no son saludables o que nos alejan de Dios. La clave para resistir es fortalecerse espiritualmente. Cuando sienta el impulso de ceder a algo que sabe que está mal, recuerde que tiene el poder de elegir hacer lo correcto. Practique el autocontrol y busque la ayuda de Dios, pidiendo que Él le dé fuerzas para vencer esas tentaciones. Mantener la mente ocupada con cosas buenas, como la lectura de la Biblia y actividades positivas, también puede ayudar a reducir las oportunidades de caer en trampas impuras. Segunda, la importancia de la oración y el arrepentimiento para mantenerse en el camino correcto. La oración es una de las maneras más poderosas de conectarnos con Dios y buscar su orientación. Cuando oramos, pedimos ayuda para mantener la pureza y la santidad en nuestra vida. La oración diaria nos fortalece y nos recuerda que no estamos solos en nuestra jornada espiritual. Además, el arrepentimiento es esencial cuando fallamos. Cuando nos arrepentimos de nuestros errores, pedimos perdón a Dios y tomamos la decisión de cambiar. Este proceso nos mantiene humildes y enfocados en vivir de acuerdo con las enseñanzas de Cristo. Tercera, buscar apoyo en la comunidad cristiana para fortalecer la vida espiritual. Nadie debe caminar solo en la vida espiritual. La comunidad cristiana, ya sea en la iglesia,
en grupos de oración o con amigos de fe, es esencial para apoyarnos y ayudarnos a crecer en la pureza. Compartir nuestras luchas y victorias con otros cristianos fortalece nuestra fe. Cuando nos sentimos débiles, podemos contar con los demás para que nos animen, oren con nosotros y nos recuerden el amor de Dios. Un buen líder cristiano o amigo puede ayudarnos a mantener nuestros ojos puestos en Dios, especialmente en los momentos más difíciles. Muchas personas comparten historias de cómo lograron dejar atrás hábitos dañinos y transformaron sus vidas al fortalecer su fe. Estos testimonios son ejemplos poderosos de cambio, mostrando cómo la fe en Cristo puede llevar a elecciones más saludables y a una relación más profunda con Dios. Existen relatos de cristianos que al tomar la decisión de seguir las enseñanzas de Jesús, abandonaron prácticas que los alejaban de una vida plena. Algunos hablan de vicios, como el uso excesivo de alcohol o comportamientos destructivos, que fueron superados cuando comenzaron a priorizar los principios cristianos. Otros testifican sobre cómo lograron lidiar con la ira, el egoísmo o la ansiedad, sustituyendo esos sentimientos por paz interior y amor al prójimo. Estas transformaciones no ocurrieron de la noche a la mañana, pero la fe constante y la búsqueda por vivir de acuerdo con los valores cristianos ayudaron a estas personas a superar sus dificultades. El cambio de hábitos trajo, para muchos, una nueva sensación de paz y felicidad. Al adoptar los principios cristianos, estos individuos sintieron que su vida espiritual fue renovada. Muchos relatan que su fe se fortaleció, pues empezaron a confiar más en Dios para guiarlos, en lugar de intentar resolverlo todo por sí mismos. Además, las relaciones a su alrededor también cambiaron para mejor. Con el tiempo, estos cristianos encontraron una mayor armonía en sus familias, amistades e incluso en el trabajo. Se dieron cuenta de que, al seguir el ejemplo de Jesús y practicar el perdón, la paciencia y el amor incondicional, sus relaciones se volvieron más sólidas y significativas. Estos testimonios muestran cómo un cambio interno puede reflejarse positivamente en todas las áreas de la vida, trayendo una estabilidad emocional y espiritual que antes parecía distante. En fin, ¿qué dice la Biblia sobre el cuerpo y la sexualidad? La Biblia ofrece orientaciones claras sobre cómo debemos tratar nuestro cuerpo y entender la sexualidad, siempre recordando que estos aspectos están ligados a nuestra relación con Dios y con los demás. La Biblia nos enseña a mantener la pureza y honrar a Dios con nuestro cuerpo. En 1 Corintios 6, 19-20 está escrito: ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de parte de Dios, y que no sois vuestros? Fuisteis comprados por precio. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Esto nos muestra que el cuerpo no es solo algo físico, sino un regalo de Dios que debemos tratar con respeto y cuidado. Además, pasajes como Hebreos 13:4 resaltan la importancia de honrar el matrimonio y mantener la sexualidad dentro de los límites establecidos por Dios. Sea digno de honra entre todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Dios creó la sexualidad como parte de su plan para la humanidad, y vivir de acuerdo con ese plan trae bendiciones espirituales y personales. En Génesis 2:24 vemos cómo Dios instituyó el matrimonio. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Este versículo destaca la unión entre el hombre y la mujer como la forma de expresar la sexualidad de manera saludable y bendecida. Cuando seguimos el plan de Dios para la sexualidad, encontramos paz, satisfacción y armonía en la relación matrimonial, además de vivir de acuerdo con los principios divinos.
La Biblia también enseña que necesitamos controlar nuestros deseos carnales y vivir de acuerdo con el Espíritu. En Gálatas 5, 16, 17, el apóstol Pablo nos instruye: «Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfaceréis los deseos de la carne, porque la carne desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu lo que es contrario a la carne, y éstos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis». Esto nos recuerda que los deseos humanos pueden alejarnos de Dios, pero al vivir según el Espíritu podemos vencer esas tentaciones. La Biblia nos llama a buscar la pureza y la santidad, sabiendo que, al controlar nuestros deseos, estamos más cerca de vivir la voluntad de Dios para nuestras vidas. La Biblia nos orienta a tratar nuestro cuerpo con respeto, vivir dentro del plan divino para la sexualidad y controlar nuestros deseos para honrar a Dios. Siguiendo estas enseñanzas, experimentamos una vida más plena y alineada con los propósitos de Dios. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el impacto que tus elecciones y actitudes tienen en tu vida espiritual? ¿Será que ha llegado el momento de revisar prácticas y creencias que quizás no estén alineadas con las enseñanzas de la palabra de Dios? Lo que está en juego es más que solo acciones externas. Es tu conexión con el plan de Dios y la paz interior que proviene de vivir una vida con propósito. Descubre el poder transformador de la verdad. La palabra de Dios tiene respuestas prácticas y eternas para nuestro día a día. Comienza ahora a aplicar estos principios y experimenta una nueva perspectiva en tu vida espiritual y emocional. Vive con propósito y significado. Cada elección que hacemos es un paso hacia el plan que Dios tiene para nosotros. Ven y aprende a vivir una vida que glorifique a Él y traiga paz a tu corazón. Valida tu jornada de fe con apoyo y aprendizaje constante. Al compartir tus dudas, desafíos y descubrimientos en nuestra comunidad, encontrarás aliento y dirección. No estás solo en este caminar. Haz parte de esta misión ahora mismo. Inscríbete en el canal para recibir contenidos exclusivos y estudios basados en la Biblia. Conviértete en miembro activo y participa en encuentros únicos de crecimiento espiritual aquí en el canal. Y comparte este mensaje con amigos y familiares que también están buscando más de Dios en sus vidas. Juntos podemos transformar nuestros pasos diarios en una jornada de fe sólida e iluminada por la palabra. Hasta el próximo video.